noches. Hoy en El Diván vamos a hablar de algo que está a nuestro alrededor y muchas veces nos cuesta pararnos a contemplar. Hablamos de el paisaje y lo vamos a hacer con Loli Masegosa, que es la presidenta de la Fundación Paisaje. Ella es ambientóloga, máster en agricultura ecológica y experta en pedagogía del paisaje, ecología y nutrición. Bienvenida a TG7, Loli. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, poder hablar de paisaje, de educación, de sentido y de esperanza. Bueno, antes de meternos en tu historia, en quién eres, quiero que nos cuentes qué es la Fundación Paisaje, para todos los que no la conozcan. Bueno, pues Fundación Paisaje es una entidad sin ánimo de lucro, es una fundación familiar que tiene como objetivo impulsar el papel regenerador del ser humano, fortalecer la capacidad que tiene la sociedad y las comunidades para restaurar y para regenerar el paisaje que habitan. Vale, ¿y cómo nació este proyecto? Pues Fundación Paisaje nace porque tengo que irme a una historia un poquito más atrás para que entendáis. En un momento en el que yo estudio ciencias ambientales y decido junto a mi pareja, a David Guerrero, ingeniero industrial, iniciar el camino del emprendimiento, los dos juntos, llegamos a la conclusión de que los dos queríamos volvernos a nuestro territorio y poder aportar un granito de arena a los retos que éramos muy conscientes que tenía el medio rural. En ese momento montamos una consultoría dedicada a la agricultura, la ganadería ecológica y la pequeña industria artesana, donde David y yo acompañábamos y asesorábamos en esa transición hacia una producción más respetuosa con la salud de las personas y del planeta. En esa trayectoria de acompañamiento a agricultores y ganaderos y emprendedores, nos dimos cuenta de que las barreras que ocurrían en la mayor parte de los casos eran unas barreras de mentalidad. No era tanto el conocimiento, la técnica dentro de la agricultura ecológica, sino una barrera mental de creencias que limitaban esa transición hacia otro modelo de producción. Y eso nos llevó a una reflexión profunda, donde llegamos a la conclusión de que para afrontar los retos sociales y ambientales que tenemos como humanidad, necesitamos un cambio profundo en el corazón y en la mente de las personas, y que eso solo era posible si comenzábamos desde la educación. Cuando llegamos a esa reflexión, nos damos cuenta de que necesitábamos investigar sobre qué se estaba haciendo en la educación ambiental, qué se estaba haciendo relacionado con esa mayor sensibilidad ambiental de la población, y ahí llegamos a que la clave estaba en el concepto de paisaje. Y comenzamos a investigar y a desarrollar una pedagogía del paisaje. Bueno, una pedagogía del paisaje que luego me cuentas, pero yo, claro, todo esto que me cuentas nace también de una inquietud. Tú naciste en una familia de ganaderos, de agricultores, una familia rural. ¿Cómo era ese paisaje de tu infancia? El paisaje de mi infancia, yo he tenido, como mencionas, ese privilegio, ¿no?, de haber nacido y crecido en el seno de una familia agricultora y ganadera, y el paisaje que me ha rodeado era un paisaje de almendros y de cereal. Ese paisaje me ha aportado muchísimo. Con el tiempo me di cuenta que ese paisaje fue mi mejor maestro y que me aportó y que tiene mucho que ver con las decisiones, mis hábitos de vida y mi ámbito profesional al que me dedico. Ese paisaje, cuando yo tenía en torno a 12 años, se vio transformado mucho el uso del suelo en ese territorio. Yo vengo del municipio de Cúllar, en concreto me crié en la pedanía de la Venta del Peral, en el cortijo de mis padres, y yo he podido ver esa transformación de ese territorio con mucha angustia, porque de ser un territorio, como he mencionado, de cultivo de almendro y cereal de secano, pasó a ser cultivo intensivo de lechuga, de brócoli, de hortaliza, con una esquilmación de los recursos hídricos que había en el territorio. Eso conllevó a unas consecuencias para ese territorio, porque el abrevadero del ganado, donde mi padre abastecía de agua a las ovejas, se secó. El lavadero que en la Venta del Peral toda la familia, ¿no?, utilizaban antiguamente para lavar y que era un sitio de ocio para la gente del territorio, se secó.
Claro, y todo eso había ello, sido importante en tu infancia, ¿no? Y de repente lo viste cómo se secaban y podías comparar con tu infancia, ¿no? exactamente. Mi paisaje de referencia que yo tengo de mi infancia era un paisaje con un abrevadero con agua, donde yo observaba los renacuajos y su proceso de transformación, donde yo he jugado y me he divertido y he tenido una conexión muy directa con la naturaleza y con esa tradición y esa cultura rural que está en grave peligro de extinción. Cuando mis hijos, que tengo tres hijos, me preguntan a día de hoy, mamá, ¿por qué ese abrevadero está seco? ¿Por qué lo que me cuentas yo ya no lo veo? Y ahí es donde me entristezco y me paro a reflexionar sobre qué paisaje degradado estamos dejando a las nuevas generaciones. Y ahí está la clave. Tenemos que darnos cuenta de que el paisaje que... Fijaros, yo tengo 40 años. El paisaje de referencia que tuve yo en mi infancia no tiene nada que ver con el paisaje que están viendo a mis hijos. Y ahí es donde tiene que darnos esa reflexión de preguntarnos qué paisaje estamos construyendo y cómo podemos irnos hacia la regeneración y no a la degradación. Claro, y de ahí nace toda esa inquietud de la pedagogía del paisaje, que supongo que será algo como cómo miramos el paisaje o cómo lo modelamos, ¿no? También. Cuéntanos, ¿qué es para ti esa pedagogía del paisaje? Porque yo creo que es un término con el que la mayoría de personas no estamos familiarizadas, ¿no? Para entender lo que es una pedagogía del paisaje nos vamos primero a la mirada. Tenemos que entender que no es lo mismo ver que mirar. Y es que mirar consiste en pasar lo que vemos por el filtro de la mente y del corazón. Es pasar lo que vemos y que dialogue con nuestra historia, nuestras creencias, nuestra cultura, lo que nos emociona, lo que nos preocupa. Y una mirada está cargada de todo eso. Una mirada al paisaje es algo subjetivo. Ya el Convenio Europeo del Paisaje define el paisaje y mete la subjetividad como una característica del paisaje, porque no existiría paisaje sin una persona que observa. Pero la forma en la que interpretamos un paisaje y percibimos un paisaje depende de nuestra historia y que se va conformando en ese contexto social, cultural y educativo que cada uno tengamos en nuestro territorio. Claro, es decir, un mismo paisaje tú lo puedes ver o lo puedes mirar de una manera diferente a la que yo lo miro, ¿no? Porque tú tienes unas experiencias, tienes un bagaje, tienes una cultura a lo mejor diferente a la mía, una educación incluso, que hace que esa mirada sea diferente, ¿no? Siendo el mismo paisaje. Exactamente. Y ahí está la clave que viene a traer una pedagogía del paisaje. Una pedagogía del paisaje es un modelo transformador de mirada. El objetivo es transformar nuestra mirada y aprender a mirar el paisaje desde múltiples perspectivas, porque el mayor daño que podemos hacer a un paisaje es mirarlo desde una sola perspectiva, y es lo que nos está ocurriendo actualmente en la sociedad. Miramos al paisaje desde una perspectiva reduccionista que tiene que ver con productividad, con crecimiento y con rentabilidad. Y tenemos que hacernos conscientes de que esa mirada reduccionista y desde una sola perspectiva ha generado que eliminemos la diversidad, la complejidad y la belleza del paisaje del medio rural, que banalicemos el paisaje urbano por esa preponderancia y ese foco en los beneficios inmobiliarios, y estamos construyendo ciudades que amontonan vida, y estamos construyendo sistemas agrícolas y ganaderos cada vez más intensivos y estilos de vida cada vez más acelerados. Y tenemos que darnos cuenta que ese paisaje que estamos construyendo, tanto rural como urbano, es incompatible con la salud de las personas. Y aquí creo que todos vamos a estar de acuerdo en que queremos vivir en un lugar que cuide de nuestra salud y de la salud de las personas que queremos. Y darnos cuenta que el paisaje no es solo un escenario en el que ocurre la vida, sino que el paisaje tiene un efecto muy importante en nuestra salud física, mental y emocional. Claro. Justo esto me recuerda a una cosa que tú decías en otra entrevista, que es que somos las personas quienes modelamos el paisaje día a día con nuestras acciones. Es decir, nosotros podemos pensar en el paisaje como algo estático, pero en realidad no lo es, ¿no? Exacto, mira, cuando existen 4 claves que vamos a entender por qué el ser humano modela el paisaje. Uno es, nosotros en una pedagogía del paisaje identificamos esas 4 claves haciéndonos la pregunta del por qué y para qué el ser humano relaciona con el entorno y en esa interacción construye un paisaje. Esas 4 claves, la primera es la protección, y es que el ser humano, para construir su refugio, su hogar, genera un paisaje habitado, genera unas construcciones. Ahí estamos construyendo un paisaje habitado tanto rural como urbano. La siguiente es la alimentación. En el acto
de cultivar y de criar, estamos generando un paisaje agrario, un paisaje ganadero que sostiene la vida. Y estamos construyendo paisaje. El siguiente que tenemos que darnos cuenta es la comunidad. Somos seres gregarios, necesitamos del encuentro con las demás personas. Y en ese encuentro de ser gregario estamos construyendo un paisaje porque todos nos ponemos, ¿no?, los unos junto a los otros y vamos ordenando el territorio y construyendo esos servicios que necesitamos. Y la interioridad. La interioridad tenemos que darnos cuenta que todo paisaje genera una identidad territorial y que nuestras creencias generan una huella en el paisaje y que no solo nos nutrimos de alimentos, sino también del cantar de los pájaros, del verde de los árboles, y necesitamos tener en cuenta esas 4 claves para poder modelar un paisaje que cuide de nuestra salud. Desde siempre el ser humano debe aspirar a modelar un paisaje que no solo satisfaga sus necesidades materiales, sino que sea fuente de salud y bienestar. Y el paisaje que actualmente tenemos, y repito, tanto a nivel rural como urbano, nos está trayendo que hemos olvidado esa aspiración por completo. No la tenemos en cuenta. Y todos, como digo... A pesar de que no ha dado tanto. Es claro, decir, toda la agricultura forma parte del paisaje, ¿no? Todo lo que nos da y ¿por qué? ¿Por qué crees que no lo sabemos apreciar, cuidar, sostener? ¿Por qué crees que hemos perdido esa mirada? Creo que hemos creado una cultura que ha olvidado su propia esencia biológica y de la que formamos parte, y que hemos creado una cultura de espalda a la naturaleza. Y si nos vamos a la raíz, y por ello Fundación Paisaje decide que el punto de palanca es la educación, es que es en esa infancia, si nos vamos a, ¿no?, el primer momento que empieza nuestro proceso de educación, tanto en el ámbito escolar como familiar, tenemos una desconexión enorme con el medio natural. El 54% de los niños en España pasan menos de 1 hora al aire libre, menos tiempo que un preso en una cárcel de alta seguridad. No podemos crear una mentalidad de conexión con la naturaleza si pasamos tanto tiempo entre 4 paredes, si no estamos conectados. Y aquí me viene la necesidad de hablar de varios conceptos muy importantes. Uno de ellos es la biofilia, que es la capacidad innata que todo ser humano tiene y que nacemos con ella, de conexión con el medio natural y con esa vida biológica de la que formamos parte. Eso lo podemos ver. Yo que he estado pues con mis hijos, ¿no?, y con muchos niños pequeños en la naturaleza, tienen una curiosidad innata por la naturaleza y se sienten muy conectados a ella. Pero conforme no les damos esa oportunidad de esa conexión con la naturaleza, no les generamos experiencias significativas en contacto con la naturaleza y el entorno, no creamos paisajes sanos que les sirvan de referencia, estamos construyendo una mentalidad que va más hacia la biofobia, que es lo contrario a la biofilia. Claro. Y que si a eso le sumamos que actualmente la educación está trayendo el cambio climático, ¿no?, y todos los desastres relacionados con los retos ambientales desde una visión catastrofística a las nuevas generaciones, estamos generando lo que David Sobel mencionó como ecofobia. Es el miedo, el rechazo y la impotencia hacia los problemas ambientales que se debe al exceso de mensajes negativos. Claro. Porque realmente no tenemos que imponer un cambio, sino generar las condiciones y las oportunidades para que se produzca una transformación de ellos. ¿Qué beneficio puede tener para cualquier persona que nos esté viendo ahora y diga, bueno, pues es verdad que a mí me falta ese contacto con la naturaleza? ¿Qué beneficio? Hay algunos que son muy evidentes, pero ¿qué beneficios puede tener para alguien, para el ser humano, estar en contacto con la naturaleza? Ya no solo niños, que por supuesto, sí, ¿no? Sí. Ese crear ese paisaje de la infancia que luego va a conformar nuestra mentalidad y nuestra educación a la vez que maduramos, sino también en las personas adultas. Es una necesidad humana, por ello necesitamos el naturalizar nuestros paisajes urbanos, porque es algo, vivimos en un momento, en una sociedad tan acelerada que va a tanta velocidad. Nos hemos marcado que lo más importante son nuestros objetivos y nuestras expectativas y no hemos olvidado de lo esencial, que es nuestra salud. Y si nos diéramos cuenta de la capacidad restauradora de nuestra salud que tiene la naturalización de los espacios y la naturaleza en sí, porque reduce el estrés,
porque nos da bienestar psicológico, porque aumenta nuestra creatividad, aumenta nuestra eficiencia, nuestra capacidad de pensamiento crítico, nuestra atención, nuestra curiosidad, todo que es tan valioso. Y además mejora nuestra salud, ¿no? en su gran visión, en todas las facetas que afectan. Incluso yo añadiría también que nos saca de nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces solamente pensamos en nosotros mismos también, y muchas veces quedarte en silencio, escuchar los pájaros, escuchar el mar o simplemente estar en silencio también es sanador, ¿no? para mucha gente. Es verdad que mucha gente que nos esté viendo podría pensar, bueno, a mí me gustaría pasar más tiempo, todo eso yo lo quiero, ¿no? ¿Quién no va a querer ese contacto con la naturaleza? Pero no puedo por falta de tiempo y toda esta vida que nos tiene como atrapados, ¿no? En esta rueda inmensa de hacer cosas, de productividad que antes decían, ¿no? Y cada vez cuesta más encontrar el hueco para tener ese contacto con la naturaleza, siendo tan importante, ¿no? Porque creo que nos tenemos que dar cuenta del impacto tan grande que tiene en nuestra salud. Y creo que todos hemos vivido que cuando no tenemos salud, ya no hay tiempo, ya no hay trabajo, ya no hay nada. O sea, he vivido en personas muy cercanas a mí una vida muy acelerada, el decir no tengo tiempo, y que de pronto un cáncer le pare y ya empieza a ver la vida de otra manera. A eso me refiero. La Organización Mundial de la Salud nos dice que entre un 80 y un 85% de los cánceres son por factores ambientales. Sí, y uno de los factores son el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, la alimentación. El estilo de vida, ¿no? Estilo de vida, sí. Si realmente no prestamos atención a la salud y le damos el tiempo que necesitamos para estar en contacto con la naturaleza, para conectarnos, realmente luego la salud nos va a quitar mucho más tiempo, nos va a quitar mucha más economía y nos va a restar en todo. En la Fundación Paisaje, bueno, quería preguntarte cómo le explicáis todo esto a los jóvenes, especialmente, ¿no? Es un colectivo que, bueno, pues que necesita también ese contacto con la naturaleza y que muchas veces también puede estar más absorto por las redes sociales, por lo digital. ¿Cómo le explicáis todo esto a los jóvenes en los institutos, en los colegios, en los talleres que hacéis? Pues desde Fundación Paisaje, los que están más encargados de poder llevar este mensaje a los alumnos y a los jóvenes directamente son los miembros de nuestra red de educadoras en paisaje, que luego si no mencionaré con más detalle. Y allá lo que siempre tenemos muy claro es lo de crear oportunidades de conexión y de vínculo con el entorno natural y con el paisaje. Tenemos que posicionarnos más en crear amor que en miedo. Y para crear amor necesitan disfrutar de la naturaleza, necesitan emocionarse con el aprendizaje. Me viene a la mente un ejemplo de Berta en Guadalajara, en un instituto que se llama Aguas Vivas, donde han renaturalizado el patio y lo han convertido en un bosque comestible. Y los niños están aprendiendo sobre paisaje, sobre regeneración, desde el patio del colegio, desde esa regeneración, desde esa forma práctica. Entonces creo que ahí está la clave, en ver cómo les transmitimos esto a las nuevas generaciones, posicionándonos en el amor a la tierra, en el amor a nuestro territorio y en el amor a la vida. Ahí está la clave de todo. Y cada vez que diseñamos una situación de aprendizaje, una experiencia educativa, nos posicionamos ahí, no en el miedo. Claro. Y de ahí surge esa transformación de esa mentalidad. Y hay una parte también muy importante que es darle a los jóvenes propósito. Los jóvenes tienen un gran potencial porque tienen mucha energía, tienen una plasticidad mental, tienen una capacidad de aprendizaje enorme y tienen mucha creatividad. Si eso lo unimos es un potencial enorme. Claro, entonces que muchas veces se desaprovecha, ¿no? Exactamente, porque ponemos una etiqueta. Ponemos una etiqueta, los jóvenes están absortos con las redes sociales, los jóvenes... Vale, las redes sociales son una herramienta y es verdad que no las estamos utilizando adecuadamente. Pero debemos darnos cuenta de que tenemos que darle oportunidades a los jóvenes para que conecten. Y resulta que hemos construido un paisaje urbano que no conecta a los jóvenes con el entorno ni con la naturaleza. Hemos construido un modo de vida que lo pasamos entre cuatro paredes, que no tenemos tiempo para conectar con la naturaleza. Ya no solo en los colegios o en el sistema educativo, ¿no? Que esa pata
de la educación, sino también en las familias, que también son experiencias educativas y transformadoras del ser humano. O sea que al final, no solamente desde el aula, desde los maestros, desde el sistema educativo, sino también las familias tienen que apostar por eso, ¿no? Claro, totalmente, porque al final tanto el contexto educativo como familiar son los dos pilares esenciales en la educación, ¿no?, de las nuevas generaciones. La familia debemos hacernos conscientes de que debemos desacelerar. Claro. Que yo también soy madre de 3 niñas, ¿no?, y soy emprendedora y soy consciente, ¿no?, de esa vida acelerada. Entonces necesitamos volver a preguntarnos qué es esencial. Para mí lo esencial está en la salud. Y si para mí lo esencial y la importancia está en la salud, ¿cómo diseño mi vida en base a eso? Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos muchas cosas, darnos cuenta de que llenamos nuestra agenda de cosas que no son esenciales y transformar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver la vida, de ver la relación con nuestros hijos, de ver la relación con el trabajo y de todo, y transformarnos. Yo he vivido eso en mí, ¿no?, en mi propia persona, de poder transformar mi mentalidad y darme cuenta de que no podía llevar una vida acelerada, de que necesitaba prestar atención a mi salud, de que necesitaba prestar atención a la salud de mi familia. Y todo ello me ha llevado, pues, a dedicar tiempo para estar en contacto con la naturaleza, para alimentarme bien, para cuidar mi salud. Encontrar ese hueco como algo esencial, no como algo accesorio, ¿no? Exacto. Como algo importante. Es algo que tú diseñas y que tienes esa cita contigo misma y con el entorno, con la naturaleza. No casual, no voy dando un paseo y de repente me encuentro una flor, sino que salgo a buscar la flor. Y darnos cuenta que somos arquitectos y diseñadores de nuestra vida. Porque las circunstancias son las que son, pero nosotros somos arquitectos y diseñadores de nuestra vida y yo puedo diseñar esa vida que está en contacto. Por eso es verdad que necesitamos que esa oportunidad sea real y que el paisaje urbano esté naturalizado y que el paisaje urbano tenga en cuenta que necesita crear un paisaje que sea saludable. Claro, claro. Bueno, no quiero cerrar la entrevista sin que nos cuentes qué proyectos tenéis concretos en la Fundación Paisaje, presente o futuro, vamos. Pues nosotros dentro de Fundación Paisaje, nuestras líneas de acción que tenemos activas son, por una parte, formar, conectar y acompañar a educadores que estén comprometidos con unir dos mundos, que es el de la regeneración del paisaje con la educación. Cuando hablamos de educadores me refiero en el amplio sentido de una persona que está comprometida con la educación y puede venir desde el sector de la agricultura, de la ganadería, de la arquitectura, del tema de un instituto, de un colegio, de diferentes sectores que quieren aportar a la educación. Y creo que eso es importante porque es una de las cosas que nos diferencia, y es que hemos creado una red de educadoras en paisaje con personas multidisciplinares de diferentes contextos que están impulsando una pedagogía del paisaje e integrándola en diferentes territorios y contextos tanto educativos, sociales como ambientales. Y desde aquí darle todo mi reconocimiento a ese grupo de personas unido con la comunidad a cielo abierto, donde es una red de educadores también para impulsar esa educación fuera de las 4 paredes. Mi reconocimiento porque están creando un gran impacto y están formando parte de algo que tiene sentido, que tiene relevancia y que está siendo muy transformador y muy decisivo en el momento que tenemos ahora mismo como sociedad y que es muy importante que apostemos. Así que, como decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños puede cambiar el mundo y ellas, las que forman parte de nuestras redes de aprendizaje, son ejemplo de ello. Qué interesante, qué interesante. Pues Loli, te damos las gracias. Te damos las gracias por abrirnos la mirada y por recordarnos que tenemos que mirar y admirar el paisaje que nos rodea, y nos quedamos con ese mensaje de sacar hueco, de hacerlo importante en nuestra vida y de hacerlo posible, también esas pequeñas acciones cotidianas que nos acerquen un poco más a la naturaleza, al paisaje que nos rodea, que al final modelamos con la mirada que tenemos. Muchas gracias, Loli, por venir. Esther. Y nosotros despedimos aquí este diván dándoles las gracias a ustedes, como siempre, por vernos. Nos vemos en el próximo diván.